Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el video número 21 del evento One World Under Doom. En este video les contaré lo que pasó en Doctor Strange of Asgard número 2, con guión de Derek Landy y arte de Carlos Magno. Espero que les guste. La historia comienza en Nueva York. Bajo una tormenta intensa, el ex hechicero supremo avanza entre paraguas y tráfico. Reflexiona. Deshacerse de un cadáver ya es complicado, pero si el cuerpo pertenece a una figura mágica de Asgard, el asunto se vuelve una trampa explosiva. No puede teletransportarlo, ni dañarlo, ni ocultarlo sin riesgo. No fue él quien mató a Hulda, fue Loki. Así que, por ahora, solo pudo volver el cuerpo invisible y dejarlo escondido. Luego volverá por él. Pero primero debe descubrir por qué Loki lo hizo. Luego entra a su mansión y sube por las escaleras mientras es recibido por Clea, quien lo saluda con afecto. Él le pregunta por Loki y Clea le responde que está oculto ahí y le pregunta si quiere verlo. Stephen le dice que sí. Mientras caminan, Clea pregunta cómo está Asgard. Él responde que está frío, con más cadáveres de lo que uno imaginaría. Al ingresar a la sala, Loki se dirige a él para decirle que tiene una teoría. Fue poseído. Asegura que controlar su cuerpo habría requerido una gran magia, lo que reduce las posibilidades a entidades poderosas, dioses duende pandimensionales o abominaciones eldritch similares. Stephen cuelga su abrigo y luego se acerca a él para ponerle las esposas. Una explosión mágica interrumpe la escena, lanzando a Strange por los aires. Loki le grita que no sea ridículo, rompiendo las esposas con un solo movimiento. Luego le grita a Clea que se detenga, pero Stephen y Clea unen fuerzas. Ella invoca las Chains of Kraken, las cadenas de Kraken, y él, las Crimson Bands of Cyttorak, las bandas carmesí de Cyttorak, atrapando a Loki en un círculo místico que lo inmoviliza por completo. Entre la presión de los hechizos, Loki intenta justificarse. Dice que no mató a Hulda. Luego se contradice. Sí, lo hizo, pero afirma que no fue su intención. Clea le dice a Stephen que Loki afirma no saber cómo el cuchillo terminó en su mano, ni por qué apuñaló a Hulda. Strange comenta que hay señales claras de que su mente ha sido alterada. Y Loki insiste que todo es culpa de esos duendes. Loki intenta razonar, asegura que si realmente hubiera querido matar a Hulda, no lo habría hecho frente a testigos. Stephen le recuerda que él adora sus juegos. Loki lo admite, pero insiste. Esta vez no está jugando. Desesperado, Loki advierte que si le devuelven a Asgard, Thor no le dará más oportunidades. Suplica que le permitan probar su versión. Debe existir algo que pueda probar que lo que está diciendo es verdad. Stephen duda, pero luego le dice que, efectivamente, hay una cosa que podría hacerlo. Luego vemos a Stephen y Clea caminando nuevamente bajo la lluvia. Ella menciona que es imposible mentir bajo las Agonies of Erling, las agonías de Erling, y que ahora que saben que Loki dijo la verdad, deben decidir qué hacer. ¿Alguien sabe quién es este Erling? Lo busqué, pero no lo encontré. Stephen tiene claro el siguiente paso. Le dice a Clea que ella deberá quedarse en la Tierra, ya que con Doom como hechicero supremo, se necesita de alguien que lo vigile. Por su parte, él intentará llegar al fondo de todo eso, pero para lograrlo necesita acceder a todo el poder posible, y eso incluye magia asgardiana. Clea le pregunta cómo lo logrará. Él responde decidido, siguiendo el consejo de Loki. Clea sonríe con ironía. Esto va a terminar muy bien. Volvemos a Asgard. En la taberna, Stephen Strange conversa con Holt. Después de haberle contado sobre el asesinato, comenta que necesita ayuda para lanzar el hechizo de Acrinon y encontrar al asesino, pero admite que no conoce el terreno ni a sus jugadores. Necesita un guía. Holt rechaza la idea, diciendo que los misterios no son lo suyo, y le pregunta quién ha muerto, especulando si fue alguien importante o si acaso fue Eilert, lo cual incluso no le molestaría. En eso aparece Eilert, quien saluda a Holt. Él le devuelve el saludo. Luego continúa explicándole a Strange que él escribe historias de amor y humor, no de asesinatos. Con gusto lo ayudaría en algún asunto romántico,
pero esto no es lo suyo. Stephen acepta la negativa con calma. A veces olvida que no todos están hechos para este tipo de vida. Holt interrumpe y le recuerda que tiene una entrevista pendiente para conseguir trabajo, hasta que sus finanzas se estabilicen. Luego vemos a Strange hablando con otra persona, quien, con voz firme, niega las acusaciones contra él de mala praxis, calificándolas de falsas y maliciosas. Strange está en una especie de consultorio, rodeado de objetos extraños, esqueletos y frascos con pociones o medicamentos. Frente a él se encuentra un médico asgardiano. El sujeto se queja de que esas acusaciones han afectado su reputación y del hecho de tener que aceptar a un aprendiz mortal, y le pide credenciales. Stephen responde con seguridad. Él es un médico calificado de Midgard. El asgardiano lo interrumpe con sarcasmo. En Asgard ya no se usan métodos primitivos como las sanguijuelas, y quiere saber su nombre. Al oír Strange, hace una mueca y se burla del sonido. Así que decide llamarlo Dr. Tiny Man, Doctor Hombrecito. Stephen intenta replicar, pero el apodo queda. Sin rodeos, el asgardiano le dice que deberá probarse. No está en Midgard, y aquí nadie lo va a tratar con delicadeza. Si logra pasar el día sin amputar cabezas por error, podrá quedarse. Stephen toma un bisturí con decisión y luego comenta cómo el día avanza entre dolencias comunes, enfermedades extrañas y un número preocupante de heridas causadas por hachas, muy por encima de lo que está acostumbrado. Luego vemos el primer día de Stephen Strange como asistente de médico de Asgard. Se acerca a cada paciente con profesionalismo, preguntando cuál es el problema. Uno le dice que tiene un resfriado, otro que su pie se cayó. Un tercero lo recibe con un hacha clavada en la cabeza, y una anciana le ofrece mostrarle un sarpullido poco agradable. Entre diagnósticos y síntomas absurdos, Stephen reflexiona. Los asgardianos, a pesar de su tamaño y fortaleza, no son tan distintos a los humanos. Se preocupan, se enferman, temen las malas noticias, igual que cualquier ser humano. Son grandes, sí. Algunos son más resistentes, pero también son frágiles. Tienen miedo. Son tan mortales como los mortales mismos. Después de una intensa jornada, Stephen recibe las buenas noticias. El médico asgardiano le informa que, a pesar de su estatura diminuta y su nombre impronunciable, le permitirá seguir trabajando. Así que le pide que termine con el último paciente y que regrese mañana. Y el último paciente es una mujer que ya había visto el día anterior, Rosva, quien le pregunta si eres el doctor inusual. Stephen se presenta de nuevo como Doctor Strange y le pregunta en qué puede ayudarla. Rosva se da la vuelta y responde con naturalidad. Tiene un cuchillo clavado en el hombro. Stephen la ve y le responde que, efectivamente, es así. Luego le pregunta si sabe cómo llegó allí. Gorm, el responsable, interviene y explica que estaban entrenando, que él tenía el cuchillo en la mano y que de pronto estaba en el hombro de Rosva. Así pasó, sin más. Stephen comenta con sarcasmo que ese fue un relato muy detallado. Rosva, sin perder la compostura, solo le dice a Gorm que se vaya. No necesita compañía mientras le cosen la herida. Él replica que se siente responsable y ella se lo aclara. Se siente responsable porque él es el responsable de lo que le pasó. Gorm se despide entre gritos exagerados, diciéndole que ella es Rosva, la estranguladora de trolls, y jurando que rezará a Thor por su pronta recuperación. Ella, con calma, le dice que ya lo sabe y que puede irse a casa. Luego se disculpa con Stephen por el alboroto. Curioso, él le pregunta si los asgardianos realmente le rezan a Thor. Ella responde que algunos sí. Stephen lo encuentra peculiar, rezarle a su rey, aunque sea un dios. Luego menciona su apodo, Rosva, la estranguladora de trolls. Le parece un nombre llamativo. Ella no parece estar muy contenta con él. ¿No te gusta?, le pregunta Stephen. Rosva guarda silencio unos segundos y luego comienza a contarle su historia. Había una vez un pueblo en el bosque, al norte, aislado, vulnerable.
un blanco fácil para los saqueadores. Al final de la temporada pasada, ella y sus amigos fueron allí, decididos a detenerlos. La batalla fue brutal. Entre nieve y acero, su corazón latía al ritmo de su hacha. Los saqueadores no se rendían, pero ellos tampoco. Uno por uno, los enemigos caían. Fue su elección, su muerte, afirma. Pero no sabían que un troll sobreviviría. Lo seguiría de regreso a su casa, escondido, esperando su momento. 2 noches después, ese troll mató a Norrell, un hombre noble, uno de los suyos. Un muy buen hombre. Stephen pregunta qué pasó después. Roxba lo dice sin dramatismo. El troll intentó matarla en sus propios aposentos. Y entonces, sin espada, sin hacha, sin cuchilla, lo enfrentó entre lodo y nieve. Lo estranguló con sus propias manos. Así fue como se ganó su nombre. Mientras Stephen limpia y cierra la herida, le pregunta a Rosva si desea conservar la cicatriz. Sabe que muchos guerreros las aprecian. Ella sonríe y responde que sí, que la usará para hacer sentir mal a Gorm cada vez que la fastidie. Con el tratamiento terminado, Stephen va al grano. Le dice que necesita hacer algo importante y requiere un guía. Le pregunta si estaría disponible. Rosva le pregunta si quiere que lo acompañe y lo presente con las personas adecuadas. No es exactamente su especialidad, pero sugiere otra opción. Debería preguntarle a Aslak. No es un guerrero salvaje, no se deleita con la masacre. Es más parecido a Stephen, tranquilo, estudioso, aspirante a hechicero. Y además, Hulda no lo ha requerido ese día, así que tiene tiempo libre. Habiendo conseguido su ayuda, Stephen llega acompañado de Aslak a una tienda de magia en medio de la nevada. El joven aprendiz le dice que se siente honrado de ayudar al hechicero supremo, convencido de que puede aprender mucho de él. Stephen lo corrige, ex hechicero supremo. Luego le pregunta si están frente a la mejor tienda mágica de Asgard. Aslak le dice que sí, o al menos la más barata. Y para Strange, eso, con su precario presupuesto, es un factor clave. Dentro del lugar, un vendedor se burla de Aslak, el eterno aprendiz, por traer a otro mago perdido. Pero Stephen no está para bromas. Necesita ingredientes específicos. El hechicero, al leer la lista de ingredientes, inmediatamente comprende que él está intentando conjurar el hechizo de Acrinon y sabe que no es una tarea menor. Pero Strange lo interrumpe y le pregunta directamente si tiene el cráneo de un Dark Troll, de un troll oscuro. Con una sonrisa, el comerciante responde que los trolls oscuros son su especialidad. Luego de que se van, afuera, un asgardiano de nombre Raffen aparece buscando a Aslak. Le dice que todos lo están buscando. Hulda no apareció para una reunión importante del Consejo de Agricultura. Aslak le responde que Hulda desprecia el Consejo de Agricultura y sus métodos y cree que deben cultivar sin usar magia. Mientras tanto, Stephen ya comienza a abrir un portal. Raffen le responde que puede que eso sea cierto, pero le exige a Aslak que busque a Hulda y la lleve ante el All Father para que escuche su opinión directamente. Pero Aslak se resiste. Nadie envía a Hulda a ningún sitio. Mientras Raffen se va, Stephen deja caer el dinero que ganó ese día en el portal. Aslak le pregunta si Hulda le mencionó algo sobre evitar la petición del Consejo de Agricultura, pero Stephen guarda silencio. Luego le dice que recién acaban de conocerse, así que Aslak no tiene razón alguna para confiar en él. Pero Aslak le responde que él tiene una naturaleza confiada, algo que Hulda solía criticar como una debilidad. Stephen lo escucha, pero hay algo que no puede callar más. Y finalmente lo dice: Hulda está muerta. Aslak se queda atónito al oírlo. ¿Hulda está muerta?, le pregunta, y Stephen lo confirma. Fue asesinada por Loki la noche anterior, aunque él asegura que estaba poseído en ese momento, y Strange dice creerle. Así que necesita esconder el cuerpo y averiguar la verdad. Y también necesita su ayuda. Aslak pregunta por qué simplemente no le informan a Thor. Stephen lo descarta de inmediato.
Una revelación así podría romper lo que queda del vínculo entre ellos. Y no se trata de cualquier par de hermanos, son Thor y Loki. Una grieta entre ellos podría sacudir el mismísimo cosmos. Las consecuencias serían incalculables. Aslak, aún procesando todo, hace una sola pregunta más. ¿Podría ver el cuerpo? Stephen, sin dudar, responde que sí. Por supuesto. Stephen y Aslak observan el cuerpo sin vida de Hulda. Aslak cuestiona la situación. ¿Cómo sabe que Stephen no fue quien la mató? Stephen no puede convencerlo con pruebas, así que le dice que tendrá que decidir por sí mismo si confía en él. De la misma manera en el que él cree en Loki, incluso habiéndolo visto cometer el crimen. Le suplica que lo ayude a esconder el cuerpo. Aslak, aún en shock, solo pregunta: ¿dónde? Pronto los vemos escondiendo el cuerpo entre raíces gigantes. Aslak admite que enterrar a Hulda bajo Yggdrasil probablemente lo condene. Estoy yendo directo a Hel, dice resignado. Una vez han terminado el trabajo, Strange le pregunta cómo era Hulda. Como mentora, responde Aslak, era severa. Quizá lo consideraba un idiota, pero le enseñó todo lo que sabe. La nieve sigue cayendo sin pausa, como si en Asgard el invierno fuera eterno. Aslak reflexiona en voz alta. Antes de estudiar con Hulda, solo había oído de su fiereza en batalla, pero como hechicera, era casi incomparable. Strange le pregunta si tenía enemigos. Aslak se detiene. Hulda no tenía más que enemigos. Era ruda, impaciente, mordaz. No decía palabras amables cuando una cruel bastaba. A pesar de todo, también era reformista. Apegada a las tradiciones, sí, pero convencida de que Asgard debía evolucionar, sacudirse el estancamiento, y vio en el ascenso de Thor la chispa necesaria para ese cambio. Strange le pregunta si cree que Loki pudo haber querido matarla, pero Aslak no lo sabe. Siempre pensó que Loki la apreciaba. Al despedirse, Aslak le promete volver a verlo por la mañana, pero Stephen lo corrige. En realidad será por la noche. Él debe trabajar. Apenas Stephen cruza el umbral de su habitación, una sensación incómoda le sacude el pecho. Algo anda mal. No hay tiempo para pensar. Una explosión mágica lo lanza por el aire, despojándolo de su magia al instante. En eso, un guerrero enmascarado irrumpe con una hoja inmensa, brillante y ornamentada. El impacto es inmediato, brutal. Pero Stephen se ha enfrentado a combates sin magia antes. No es la primera vez, y tampoco es algo tan malo. Así que se dedica a esquivar sus golpes. El filo del enemigo es imponente, pero Stephen resiste, bloqueando con lo que puede, como una silla. Mientras lucha, reflexiona. Pelear es una cosa curiosa. El instinto natural frente a una hacha en movimiento es retroceder. Poner tanta distancia como se puede entre uno mismo y la parte filosa. Pero cuando el atacante está decidido, como este, eso solo le da otra oportunidad para reducirte a una masa sangrante e irreconocible. Stephen lo esquiva nuevamente, pero sabe que huir no es una opción. Lo que realmente hay que hacer es acercarse, entrar al alcance del oponente y neutralizar su arma. Y así lo hace. Un golpe certero, una apertura. Y en ese momento, cuando el adversario pierde su ventaja, es la oportunidad perfecta para entablar un diálogo significativo. A su manera, mediante un poderoso golpe en la quijada. Pero el oponente contraataca con un izquierdazo. Una pelea es una conversación. Dos puntos de vista chocando a golpes, donde cada movimiento es una réplica y cada golpe una respuesta. Stephen tiene el suyo, su oponente el suyo. Él puede rugir, gritar, acusar, negarse a escuchar, tratar de aplastar cualquier argumento con pura fuerza bruta. Puede incluso gritar por encima de todo, desbordar con volumen y furia. Pero eso no significa que esté ganando, solo significa que está gritando más fuerte. Y así continúan intercambiando golpes. Sin el hacha en juego, la pelea se vuelve más equitativa. Finalmente, consigue conjurar su magia, arrojando con violencia al agresor con un estallido de energía.
mientras piensa en cómo él resuelve misterios todo el tiempo. Sean médicos o místicos, los misterios son lo suyo. Y mientras el asesino huye por la ventana, se dice a sí mismo que no sabe aún por qué Hulda fue asesinada, tampoco cómo fue usado Loki, ni mucho menos por qué este misterioso atacante intentó asesinarlo. Pero sabe una cosa con certeza: para resolver cualquier enigma, se necesita una sola cosa. Y ahora, al sostener ese hacha ornamentada con firmeza, comprende que eso es justo lo que tiene: su primera pista. Y así terminamos con el video. Aprovechen para suscribirse y así no se pierdan el siguiente video, Doctor Strange of Asgard número 3. Nos vemos allí.